El viento de la tarde recorría los pasillos del pequeño pueblo de Loire, llevando consigo el aroma dulce de los naranjos en flor. Emilia caminaba lentamente por la calle principal, como si cada paso fuese un recordatorio de que ese lugar, por más hermoso que fuera, ya no tenía espacio para sus sueños. Llevaba años escribiendo cartas que nunca enviaba, escondiendo historias que nunca se atrevía a contar. Su vida entera había sido una sucesión de silencios, de decisiones guiadas por el miedo y la costumbre. Pero ese día, algo en ella comenzaba a cambiar. La vieja librería del pueblo estaba a punto de cerrar cuando alcanzó la esquina. Había sido su refugio desde niña, el lugar donde leía para escapar, donde inventaba mundos para compensar lo que no podía decir en el suyo. Empujó la puerta de madera y un tintineo familiar anunció su entrada. Entre los estantes, ordenando pilas de libros, estaba Adrián. Él levantó la mirada, sorprendido primero y sonriente después. Ese tipo de sonrisa que ilumina un rostro entero. «Llegas justo antes de que cierre», dijo, acomodándose el cabello oscuro con la mano llena de polvo de papel. Emilia se encogió de hombros. Supongo que no quería dejar pasar el día sin venir. Adrián siempre había sido una combinación de calma y misterio. No era del pueblo originalmente. Había llegado 2 años atrás, escapando, según él, de un ruido interior que no sabía callar. Nunca dio más explicaciones, y nadie preguntó demasiado, pero Emilia sí se preguntaba. Lo hacía todo el tiempo. Él la observó unos segundos de más, como si buscara algo que no lograba descifrar. «Pareces preocupada», dijo finalmente. Emilia vaciló. Había aprendido a disfrazar sus inquietudes con sonrisas educadas, pero ese día no tenía fuerzas para hacerlo. «Es que», empezó, pero las palabras no salían. «Mi madre quiere que acepte un trabajo en la capital. Dice que es lo mejor para mí». «¿Y tú qué quieres?», preguntó Adrián, sin apartar los ojos de ella. Esa era la pregunta que Emilia había evitado formularse durante semanas. Miró alrededor, como si los libros pudieran darle un consejo, pero la verdad era más simple y dolorosa de lo que esperaba. «No lo sé», susurró. Adrián dejó el libro que estaba sosteniendo y se acercó un paso, lento, cuidadoso. «Cuando no sabes qué quieres», murmuró, «a veces basta con saber que no quieres». La frase quedó flotando entre ellos. Emilia tragó saliva. Sabía que su madre tenía razón, que una oportunidad como esa no volvería, pero también sabía que irse significaba abandonar esa parte de ella que estaba despertando desde que Adrián había llegado a Loire, y eso le dolía más de lo que podía admitir. Se despidió de él con una sonrisa frágil y salió de la librería, dejando atrás el olor a hojas viejas que siempre le había dado consuelo. Caminó por el inicio de la noche, sin saber aún que el destino estaba a punto de empujarla en una dirección imposible de evitar. Al día siguiente, Emilia encontró un sobre sin remitente en el suelo de su puerta. Lo tomó con manos temblorosas, reconociendo de inmediato la letra. Era de Adrián. «Si decides irte, lo entenderé», decía la primera línea, «pero antes de que tomes una decisión para siempre, quiero mostrarte algo. Esta tarde, en el embarcadero». El corazón de Emilia dio un vuelco. Releyó la nota varias veces. Sentía como si cada palabra activara un eco en su pecho. Algo en ella sabía que ese encuentro no sería como los demás. Pasó el día inquieta, mirando con frecuencia el reloj, inventando excusas para no ir, pero derribándolas todas al instante. Cuando finalmente el sol comenzó a caer, se dirigió al lago. El cielo estaba teñido de un naranja profundo, y el agua reflejaba cada tonalidad como si estuviera ardiendo. Adrián estaba allí, sentado al borde del embarcadero, con las piernas colgando sobre el agua. Se volvió al escuchar sus pasos, y sonrió con suavidad. «Pensé que no vendrías». «Yo también», respondió ella con honestidad. Él se levantó y le ofreció la mano, no para ayudarla a subir, sino para guiarla a su lado. Cuando Emilia la tomó, sintió ese calor familiar que siempre la desarmaba.
¿Por qué la carta?, preguntó. Adrián respiró hondo, como si reunir las palabras le costara más de lo que estaba dispuesto a admitir. Porque no quiero que tomes una decisión sin saber algo primero, dijo. Algo que debí haberte dicho hace mucho. Emilia lo miró, sintiendo como el silencio se cargaba de anticipación. Yo vine al lugar. Continuó intentando escapar de mí mismo. Estaba cansado de la ciudad, de las exigencias, de la versión de mí que los demás querían que fuera. Pero entonces te conocí, y de pronto, todo dejó de sentirse tan pesado. El corazón de Emilia comenzó a latir con fuerza. Adrián, él negó suavemente con la cabeza. No hablo de una decisión impulsiva. No te pido nada. Solo quiero que sepas que si te quedas. La miró con esos ojos que parecían leer cada rincón de ella. No estarías quedándote por miedo, sino por algo que vale la pena elegir. La brisa nocturna envolvió sus palabras, arrastrándolas hacia el agua. Emilia sintió que se quebraba, porque todo lo que había querido escuchar durante meses estaba allí, tan claro, tan sincero, tan real, que dolía. No sé si estoy lista para algo así, confesó ella. Adrián sonrió con ternura. Yo tampoco lo estaba, pero la vida rara vez nos pregunta, y antes de que ella pudiera responder, él levantó su mano y la apoyó suavemente en su mejilla. Fue un gesto pequeño, pero lleno de una intimidad que hizo que el mundo alrededor desapareciera. Emilia cerró los ojos, dejando que ese contacto la anclara, que disipara las dudas, que la invitara a sentir. Cuando los abrió, él la estaba mirando con una mezcla de temor y esperanza. No tienes que decidirlo hoy, susurró. Solo quería que lo supieras. En ese instante, Emilia lo abrazó, no como un impulso, no como un consuelo, sino como quien reconoce un lugar al que siempre quiso regresar pero que nunca creyó merecer. Adrián la rodeó con fuerza y allí, en medio del silencio del lago, sus respiraciones se sincronizaron. Esa noche Emilia no durmió. Caminó por su habitación, abrió ventanas, cerró cajones, leyó viejas cartas que había escrito para nadie. Pensó en la ciudad, en el futuro brillante que otros habían trazado para ella, y pensó en Adrián, en su presencia tranquila, en su mirada que la veía como nadie antes lo había hecho. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un destino propio, uno elegido desde el corazón. Cuando salió el sol, tomó una decisión. Adrián estaba abriendo la librería cuando la vio acercarse corriendo. Su expresión cambió al instante, de sorpresa, a preocupación, a un atisbo de esperanza. Emilia se detuvo frente a él, sin aliento, sin palabras. Él dio un paso hacia ella. ¿Qué pasó?, preguntó. Ella sonrió, por primera vez sin miedo. Decidí quedarme, susurró. Adrián cerró los ojos, conteniendo el temblor en sus labios. Por mí, Emilia negó suavemente. Por mí, dijo, pero tú eres parte de ese mí. Él soltó una risa casi silenciosa, cargada de alivio y emoción. La abrazó, esta vez sin dudar, sin contener nada, y Emilia se aferró a él, sabiendo que ese era el inicio de todo. Él se separó apenas para mirarla. ¿Puedo besarte?, preguntó con una voz tan suave que parecía un susurro del destino. Ella asintió. El beso fue lento, profundo, un reconocimiento mutuo de lo que ambos habían callado durante demasiado tiempo. El mundo desapareció en un instante, y el tiempo se volvió generoso con ellos. Y así, entre susurros que se convirtieron en certezas, y destinos que por fin dejaban de escaparse, Emilia comprendió que la vida no siempre se elige con la cabeza. A veces basta con un solo momento, una sola persona, un solo abrazo para entender que los caminos más hermosos son los que jamás planeaste. Y juntos, de la mano, comenzaron la historia que ambos habían estado esperando escribir. Las semanas siguientes trajeron a Emilia una sensación desconocida, la tranquilidad de haber elegido por fin algo que nacía desde su interior. Sin embargo, junto a esa paz también llegó un leve temor, como si los cimientos recién formados pudieran romperse con cualquier cambio inesperado. Adrián lo notó,
Aunque ella no decía nada, la observaba mientras hojeaba libros en silencio, como si buscara respuestas entre letras ajenas. Una tarde, mientras la luz entraba dorada por los ventanales de la librería, Adrián se acercó con cautela. «Emilia», murmuró, «¿has pensado en escribir algo tuyo?». Ella levantó la mirada, sorprendida. Había pasado tanto tiempo guardando historias en diarios secretos, en cartas sin destinatario, que la idea de mostrarlas la intimidaba. «No creo que esté lista», respondió. Él sonrió con ternura. «Quizá no, pero eso no significa que no debas intentarlo». Ese día, Emilia volvió a casa con la cabeza llena de ideas. Encendió una vela, tomó sus cuadernos antiguos y comenzó a leer fragmentos que había escrito años atrás. Descubrió voces que había olvidado, emociones enterradas, sueños pospuestos. En un impulso, sacó una hoja nueva y dejó que las palabras fluyeran. No buscó perfección, buscó verdad. Al terminar la primera página, sintió por primera vez que tenía algo que decir. Al día siguiente, Adrián la encontró sentada en el embarcadero, con la brisa moviéndole el cabello y los papeles sobre su regazo. «¿Puedo?», preguntó señalando los escritos. Emilia dudó, pero finalmente asintió. Él leyó en silencio, línea por línea, con una expresión que parecía oscilar entre sorpresa y admiración. Cuando terminó, la miró como si la descubriera de nuevo. «Emilia, esto es hermoso, tienes una voz única». Sus palabras hicieron que a ella le temblaran las manos. Nunca había recibido un elogio así, uno que nacía de la profundidad y no de la cortesía. «No sé si alguien querría leerlo», dijo ella. Adrián negó con la cabeza. «Si yo lo leo, ya cuenta. Y si te escucha alguien más, también. Lo importante es que tú quieras escribirlo». Emilia guardó las hojas con cuidado, como si fueran frágiles promesas recién nacidas. Con el paso de los días, Emilia convirtió la escritura en un ritual. Se levantaba temprano, caminaba por el sendero junto al lago y escribía lo que sentía, lo que imaginaba, lo que temía. Adrián la acompañaba a veces, en silencio, respetando ese espacio íntimo. El vínculo entre ambos creció de manera natural, entre miradas cómplices y conversaciones largas al caer la noche. Era un amor que no apresuraba, que construía, pero no todo era calma. Una mañana, Emilia recibió una llamada de la capital. La empresa que antes le había ofrecido trabajo ahora le proponía algo aún más tentador: dirigir un nuevo proyecto editorial, un sueño para cualquiera. Ella escuchó en silencio, sintiendo como el pasado que había dejado atrás volvía a reclamarla. Cuando colgó, su corazón estaba dividido en dos direcciones opuestas. Adrián notó su inquietud desde el primer segundo. «Te veo pensativa», comentó mientras cerraba la librería. Emilia respiró hondo. «Me ofrecieron un trabajo importante en la capital». Él no respondió de inmediato. La miró con serenidad, aunque sus ojos dejaban ver un destello de preocupación. «¿Y qué sientes al respecto?». «No lo sé aún», contestó ella. «Tengo miedo de perder lo que estoy construyendo aquí». Adrián dio un paso hacia ella. «No quiero que tomes una decisión por mí», dijo con firmeza. «Si ese trabajo te hará crecer, quiero que lo tomes». Emilia sintió un nudo en la garganta. «¿Y nosotros?». Él sonrió con suavidad. «Lo que estamos construyendo no depende del lugar, sino de lo que sentimos». «Y yo», tragó saliva. «Yo te quiero, Emilia, no pienso esconderlo más». La confesión la dejó sin palabras, no porque no lo esperara, sino porque ahora lo escuchaba sin dudas, sin sombras. Emilia se acercó y tomó sus manos. «Yo también te quiero, Adrián, pero tengo miedo de que la distancia apague esto». «No lo hará», respondió él, con una certeza que la estremeció. «Lo que nace de la verdad no se apaga tan fácil. Lo único que importa es que elijas por ti, no por miedo». Esa noche Emilia caminó hasta el lago, observó su reflejo temblar en el agua, pensó en su vida, en sus nuevas raíces, en el amor que estaba aprendiendo a aceptar, y también pensó en su futuro, uno que quizá no debía seguir evitando. Al día siguiente,
Volvió a la librería. Adrián estaba organizando estantes cuando ella entró. Él levantó la mirada y supo que algo había cambiado. He decidido aceptar el trabajo, dijo Emilia con voz suave pero firme. Adrián la contempló en silencio, con orgullo en sus ojos y un matiz de nostalgia. Entonces voy a apoyarte en todo, dijo finalmente. Ella se acercó, lo abrazó con fuerza, sintiendo como el mundo parecía detenerse en ese instante. No quiero perderte, susurró. No lo harás, respondió él. Te prometo que esto no es un adiós, sino un nuevo capítulo.